Hoy se cumplen 100 días de guerra en Ucrania desde que el pasado 24 de febrero las autoridades rusas, encabezadas por su presidente Vladimir Putin, ordenaran la invasión del país. Desde entonces, desde esa fecha, se ha producido la ocupación efectiva de en torno al 20% del territorio ucraniano por parte de las tropas rusas. Ha habido decenas de miles de fallecidos entre civiles y militares y han huido de Ucrania, del país, en torno a 5 millones de personas, convirtiéndose así en refugiados efectivos que se encuentran asilados en distintos países de Europa, principalmente en Polonia, Rumanía y Alemania. Como consecuencia del inicio de la invasión, la Unión Europea y Estados Unidos decidieron imponer sanciones económicas a Rusia al ser esta la opción más, por así decirlo, prudente y sensata de todas las disponibles. Había tres opciones entre las que se encontraban: no hacer nada, condenando a Ucrania a su suerte; entrar en una conflagración militar directa con Rusia a través de la OTAN, lo que hubiera derivado posiblemente en una escalada del conflicto que habría llevado a especulando a una posible guerra nuclear; y por último existía la posibilidad, que fue por lo que se optó, de imponer sanciones económicas. El objetivo principal de estas sanciones económicas estaba muy claro desde el principio: conseguir que el ejército ruso abandonara Ucrania, abandonara la invasión del país por simple extenuación económica. Hoy, 100 días después del inicio de la guerra, podemos ver cómo esa principal función de las sanciones económicas no se ha cumplido. De hecho, el conflicto dista mucho de acabar en un futuro cercano, ya que ahora mismo hay una situación de estancamiento en todo el frente en la guerra de Ucrania. Esto se debe a varios factores, por supuesto. Principalmente a la inesperada resistencia ucraniana en la guerra, y en segundo lugar a una mala preparación o idea preconcebida que tenían las autoridades rusas de cómo iba a resultar la invasión de Ucrania. En un principio se pensaba, todo el mundo pensaba, que Ucrania, las autoridades ucranianas capitularían a los pocos días, y partiendo de esa base, el ejército ruso se preparó para esa eventualidad. No fue así, y debido a esto, las defensas ucranianas tuvieron una posibilidad de rechazar la invasión de Rusia en distintas partes de Ucrania, como en Kharkov y, más importante todavía, en la zona de Kiev, donde después de un mes y medio de guerra las fuerzas rusas se retiraron de la región. Y ahora mismo la zona más importante del conflicto se encuentra en la región del Donbass, que compone dos provincias, Lugansk y Donetsk. Bien, como decíamos, el objetivo de las sanciones eran dañar la economía rusa de tal manera que el ejército ruso, por falta de materiales, de suministros, de repuestos, de combustible, tuviera que verse obligado a dejar el país. Esto no se ha producido, sino que tal vez está ocurriendo lo contrario. Esta mañana leía dos artículos muy interesantes relacionados con este punto, que se publicaban recientemente estos días en el periódico The Guardian. El primero está escrito por Larry Elliott, que es el editor jefe de la sección de economía de The Guardian, y se titula de la siguiente manera: Rusia está ganando la guerra económica y Putin no está más cerca de retirar sus tropas. Bien, es un artículo que me parece muy interesante por toda la tesis y los datos que tiene detrás. Hay que tener en cuenta que como consecuencia de las sanciones, Europa está
intentando desconectarse energéticamente de Rusia, una dependencia que ha tenido de este país prácticamente desde hace décadas. Digamos, una especie de dependencia complaciente en la cual nunca se hizo nada, pues porque era una manera de obtener energía pues a un precio relativamente barato y cercana. No obstante, como consecuencia de las sanciones financieras, sobre todo, que se le impusieron a Rusia, y para intentar aislarla de la adquisición de productos occidentales, sobre todo aquellos relacionados con la alta tecnología, debido a estas sanciones, se ha producido un efecto perverso en el cual el coste del petróleo y el gas ruso que Europa le sigue comprando a Rusia, pues se ha incrementado. De tal manera que, si bien es verdad que se estima que el Fondo Monetario Internacional estima que la economía rusa se hundirá en torno a un 8,5% este año, debido a que las importaciones de Occidente pues prácticamente van a colapsar, en el corto y medio plazo, según datos oficiales, Rusia presenta en sus cuentas públicas un superávit 3 veces mayor, un superávit de 96.000 millones de dólares, que es 3 veces superior a esa cantidad que tenía en el mismo periodo de 2021. O sea que, en cierto modo, esta idea de aplicar las sanciones para cortarle el grifo económico a Rusia y que ésta no pueda, a su vez así, financiar la guerra, pues parece que no está funcionando. De la misma manera, cuando la Unión Europea anunció esta semana su restricción parcial a las importaciones del petróleo ruso, pues el coste del petróleo también volvió a aumentar, lo que le ha proporcionado al Kremlin otra, entre comillas, lluvia de dinero, por así decirlo. Como decíamos, esto no es ni mucho menos, las sanciones no están libres de, entre comillas, sufrimiento para la economía rusa por esta caída masiva de el Producto Interior Bruto de Rusia a lo largo de este año, y también como consecuencia de la salida de centenares, si no miles, de Rusia de empresas multinacionales. Lo que pasa con esto es que Europa ha impuesto gradualmente sus restricciones a la exportación de petróleo y gas ruso de una manera gradual, de tal manera que a las autoridades rusas, al régimen de Putin, pues le ha dado tiempo a, en el corto medio plazo, impedir una especie de crisis financiera inmediata. De esta manera, pues al Kremlin le ha dado tiempo a encontrar pues fuentes alternativas para conseguir materias primas, repuestos necesarios para continuar con la guerra en Ucrania. Aquí me llama la atención una cosa, porque de cara al público se sigue haciendo énfasis en una especie de un apoyo incondicional a Ucrania en todos los sentidos, con la continuación que eso implica de una guerra económica, que es prácticamente lo que se está produciendo. Pero en privado, seguramente en muchísimos actores económicos hay una seria preocupación sobre los costes económicos de una guerra prolongada, que es lo que parece que se está produciendo. Como resultado de la guerra, pues estamos viendo, por ejemplo, que la inflación ha aumentado. Y claro, eso es un ejemplo. La inflación ha aumentado, se prevé que el desempleo también lo haga. Y bueno, esos son los problemas del primer mundo desarrollado, pero en aquellas regiones más pobres del planeta, lo que se produce no es el riesgo de inflación, sino de prácticamente hambruna, como consecuencia de que Rusia bloquea los suministros de grano
de Ucrania, ya que están almacenadas en distintos puertos del Mar Negro, que está siendo ahora bloqueado por las autoridades rusas. Por supuesto, no hay nada que defender en este sentido, en la línea de que no se puede defender que ningún Estado juegue con el hambre de otras personas para conseguir una especie de ventaja política, pero es algo que no puede sorprendernos que haya pasado. Entonces, estamos en una situación de guerra económica, prácticamente, en la que, mientras que la Unión Europea siga siendo un importador de energía de terceros países, y en concreto de Rusia, en vez de ser un exportador de energía, pues entonces se seguirá encontrando el bloque comunitario pues en esta especie de crisis energéticas y alimentarias que a su vez pues van a producir crisis financieras y económicas. De hecho ya Sri Lanka ha sido el primer país desde que comenzó la invasión rusa en declararse en bancarrota. Es decir, aquí vemos una situación en la que los gobiernos de los países tienen que verse obligados a o bien pagar sus deudas a sus acreedores internacionales o alimentar a su población, y entre el menor de los dos males, pues obviamente van a elegir esto último. De hecho, de ahí que se puedan producir más crisis financieras, no solo en países en vías de desarrollo, sino también en países desarrollados dentro de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Especulando ya aquí. O sea, llegados a este punto, pues se da la paradoja de que la guerra económica efectiva en la que están enfrentadas Rusia y la Unión Europea se inició para intentar derrotar de manera eficaz a Rusia en el campo de batalla, evitando a su vez una escalada y una conflagración bélica catastrófica para todos, pero por otro lado ha sido la ayuda explícitamente militar, convencional, que han brindado los países europeos y Estados Unidos a Ucrania, lo que más ha contribuido a la hora de ayudar a las autoridades ucranianas y al ejército ucraniano a resistir la invasión rusa, porque la idea original, que consistía en intentar sacar de Ucrania a las tropas rusas mediante las sanciones económicas, no ha funcionado, y solo han sido las armas las que han mantenido a esa raya. ¿Significa esto que debería apostarse por una escalada militar del conflicto? No, obviamente no. Pero por otro lado se está demostrando que las sanciones no están funcionando como se esperaban. Y la cosa aquí es que hay que tener en cuenta que probablemente en una guerra económica las sociedades occidentales, sobre todo las sociedades europeas, tengan, digamos, mucha menos tolerancia a los efectos de esta guerra que la sociedad rusa. O bien pueden tener la misma tolerancia, pero el autoritarismo de las autoridades rusas, pues obviamente hará que esta intolerancia a la guerra económica pues sea silenciada o acallada o disminuida. Así que se da una situación en la que a lo mejor lo que de verdad convendría, si se quisiera acabar con las sanciones, acabar con la guerra, pues sería empezar a hacer concesiones o reducir sanciones, que son muy difíciles de quitar una vez impuestas, de cara a intentar ponerle fin a la guerra, si lo que se pretende es que la guerra dure menos de lo que está durando, porque ya hay una cierta sensación general de que una guerra con este tipo de sanciones que se extiendan en el tiempo pues puede dar lugar a consecuencias económicas y sociales muy malas, no solo para
no solo para Rusia y para el resto del mundo, sino también para aquellos estados que las están imponiendo, para la Unión Europea y especialmente para la Unión Europea y en cierta medida un poco también para Estados Unidos. Chicos, chicas, este ha sido el programa de hoy. Yo no estoy acostumbrado y no pretendo que se convierta en una dinámica del canal el hacer este tipo de programas que son un poco información y un poco opinión. Pero me pareció necesario grabar este episodio en concreto porque quería dar una opinión un tanto distinta a lo que suelo ver en las declaraciones de los principales líderes políticos europeos que siguen apostando por las sanciones de cara al público como la mejor de las soluciones posibles. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el episodio. Yo soy Daniel de Lisau. Esto es El Curioso Eslavófilo. Y si te ha gustado el podcast de hoy, no olvides suscribirte aquí, a iVoox, si lo estás escuchando desde iVoox, o bien en las distintas plataformas donde lo puedes encontrar, en Amazon, en Spotify, en Google, en Apple y también en YouTube, todos con el mismo nombre, El Curioso Eslavófilo. Así que chicos, chicas, eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima. Hasta luego.